Los buenos días también para ti, Gisela, y para todos los que hasta ahora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Gisela, buenos días a la intérprete de lenguaje de señas que nos apoya todos los mañanas, a los medios de radio que multiplican la información y hace que llegue a más personas, y a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares. Hoy la información, podemos decir que amanecimos con un número elevado de casos ingresados, 423. Producto de lo que ha venido pasando en los últimos días, en las últimas 2 semanas como tal. En vigilancia 18, sospechosos 241, confirmados 164, la cifra más elevada de las últimas semanas, esos son los activos, y se vigilan en la atención primaria de salud por nuestros especialistas 3.450 personas. Es una cifra también elevada, pero nos satisface en cierta medida porque tanto los contactos, los que están en vigilancia, los sospechosos, es producto de las personas que están aisladas como consecuencia de las historias epidemiológicas y los contactos que aportan los casos confirmados. Pido permiso para retirarme de esto teniendo en cuenta el distanciamiento que guardamos aquí. Bien, en el día de ayer, una cifra también elevada de muestras, se procesaron 3.696 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.599. El del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 564. El de Villa Clara, 389. El de Santiago de Cuba, 281, el del Hospital Hermanos Amejeira, 421, el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 160, y como resultado del procesamiento de estas 3.696 muestras, pues se diagnosticaron 11 personas con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Esto hace que en Cuba se acumulen 264.147 muestras realizadas y 2.608 personas, o sea, el 0,99% de las muestras analizadas, pues resultó positivo a la COVID-19. Se diagnosticaron con la enfermedad y el virus. Como siempre informo, pues se procesaron muestras de todas las provincias, unas en dependencia de la complejidad epidemiológica más que otras. Pinar del Río con 185, Artemisa 324, Mayabeque 122, Villa Clara 114, Ciego de Ávila 85, Granma 73 y Santiago de Cuba 83, por mencionar los que mayor número de muestras procesaron. Los 11 casos diagnosticados son cubanos, comportamiento que hemos tenido en las últimas semanas. 10 son contactos de casos confirmados, es el 90,9%, y ya el 87,5% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba tienen como antecedente la relación, el contacto con una persona que ya había sido confirmada. En uno aún no se precisa la fuente de infección, independientemente de que se trata de buscarla por la importancia que tiene para buscar todas las personas que pueden haber contagiado a esta persona. Se acumulan 123 en las cuales no se precisa la fuente de infección y se mantienen los 199, que es el 7,7% de los casos diagnosticados en Cuba que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país.
5 del sexo femenino ya obtienen la posición de un 49,6%, 6 del masculino y el 50,4% de todos los diagnosticados pues son del sexo masculino. Similar el comportamiento por sexo. 9 asintomáticos, fíjense, esto hace que se acumulen 1.442 personas diagnosticadas sin síntomas en el momento que se hace la confirmación, el 55,3%. Y en los últimos 15 días, ese porciento se incrementa al 72,2%, característica de esta enfermedad que la persona no tiene síntomas y transmite la misma, y que la hace muy riesgosa y de muy difícil control, como lo ha demostrado el comportamiento en el mundo. De los casos diagnosticados, los grupos de edad más afectados pues son el de 20 a 39 años con 5 casos, de 40 a 60 con 4 casos, y menores de 20 años. En el día se confirman un jovencito, pudiéramos decir, de 16 años y una niña de 1 año de edad. Y si Lilian me lo permite, les voy a poner un gráfico del comportamiento de... ahí ustedes lo tienen. Ahí está lo que pasó en el mes de abril, que ya lo vimos en la curva que presentamos ayer, que fue el mes que tuvimos el gran pico. Ahí fue el pico de la epidemia para los que hablan de esta situación, y como es natural también hubo un número elevado de niños que se confirmaron. Sin embargo, miren ustedes cómo ya en julio sin terminar, ya superamos la cifra que tuvimos en el mes de junio. Y cuando vamos a la gráfica de al lado, pues ahí tienen ustedes la tendencia ascendente y un serrucho similar al que vimos ayer, de acuerdo al número de casos menores de 19 años que se han confirmado en nuestro país. Y yo me detuve en esto porque eso, que me perdonen, pero eso denota un poco de responsabilidad que tenemos los padres con los niños. Porque además, si vamos a analizar por grupos de edades, en Cuba se han confirmado 15 niños menores de 1 año, 42 de 1 a 4 años. Estamos hablando de niños en los cuales la responsabilidad es nuestra, es de los padres, de los abuelos. 75 de 5 a 9 años, 75 de 10 a 14 y 88 de 15 a 18. Y yo digo esto porque para darnos cuenta de las cosas que tenemos que modificar. Si nosotros queremos, porque además fíjense, Cuba con los protocolos de atención, con los tratamientos, ha hecho posible que de los 303 casos menores de 19 años que se han confirmado a Cuba, el 91,4% ya esté recuperado, esté de alta, no tengamos fallecidos de niños en edades pediátricas, y sin embargo en el mundo mueren niños en estas edades. Por lo tanto, no estamos exentos de que se nos dé una situación como esta, y yo creo que los padres tenemos que pensar, los abuelos tenemos que pensar de la protección que tenemos que darle a nuestros niños, porque realmente nos podemos complicar. Y habla un poco de las indisciplinas que en algunas ocasiones se ven, de las irresponsabilidades que en algunas se ven y de las negligencias que no han hecho que tengamos un comportamiento desfavorable, pudiéramos decir, en los últimos días, por no decir que en las últimas semanas. Este era lo que yo quería insistir en el día de hoy. Hay ejemplos, fíjense, hay ejemplos de cómo los niños recepcionan esta información. Yo realmente me maravillo cuando voy por ahí y veo niños que se me acercan. Las imágenes y lo que yo he comentado aquí
del patio de Teresita en regla, los niños esos motivados. Ayer mismo yo iba entrando al ministerio y se me acercó una persona y me dijo, mire doctor, esto se lo mandan los niños del reparto a la mar, del edificio de 67 apartamentos. Bien, aquí vienen los datos, y en especial del niño Josué Diegues de 10 años. Y ustedes ven cómo ellos hacen dibujos, gráficos, protégese, las cosas que se pueden hacer. O sea, ustedes ven que se motivan. Por lo tanto, ellos se sienten responsables de estas cosas, tienen información. Ahora, hay una parte que no es la de los niños, que es la de nosotros, los padres, los abuelos, los familiares, que esa sí tenemos que cumplimentarla para que realmente no siga esa línea de tendencia que vimos ahí, se siga incrementando. Era el comentario que quería hacer. Bien, los 11 casos diagnosticados ayer pertenecen 5 a la provincia de Artemisa, relacionados con el evento del municipio Bauta, que ya hemos hablado aquí, se ha explicado las causas que lo generaron y que todavía seguimos trabajando, seguimos buscando más casos, y ahí tienen ustedes el comportamiento que todavía seguimos pesquisando y detectando casos confirmados con la COVID-19. 4 de la provincia de La Habana, de los municipios Marianao, Playa, Plaza de la Revolución y 10 de octubre, todos contactos de casos confirmados ya previamente, y en el día de ayer se diagnostican 2 casos de la provincia de Villa Clara del municipio Camajuaní, uno sin fuente de infección precisada y uno contacto de un caso confirmado. Con este comportamiento de la incidencia del día de ayer, pues la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes se incrementa en nuestro país de 1,23 a 1,28 por 100.000 habitantes, se incrementa en Artemisa a 13,21 por 100.000 habitantes, La Habana disminuye a pesar de los 4 casos que tuvo a 3,09 por 100.000 habitantes, y Villa Clara se incrementa a 0,39 por 100.000 habitantes. En resumen, de los 2.608 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, se mantienen activos 164, que representa el 6,3% de los casos que se han diagnosticado. 163 con una evolución clínica estable, ya que se mantiene crítica, aunque es una crítica estable, la paciente que está ingresada de aquí de La Habana en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, y desde hace hoy 19 días no tenemos fallecidos en nuestro país, lo cual vamos a ver ahora en el comportamiento del mundo, que es un logro de los protocolos de atención, de los tratamientos y tanto preventivos como terapéuticos en el momento que ya se diagnostica, y que nos permite exhibir estos resultados. Con este número de fallecidos, Cuba hoy exhibe una tasa de letalidad de 3,33% contra 3,83% en la región en las Américas y contra un 3,92% en el mundo, que hace que Cuba se sitúe en la posición número 21 en la región de las Américas y 113 en el mundo. El mundo, y ahí ustedes, Lilian nos ayuda con una tablita que está puesta ahí, hasta el 30 de julio se mantienen los 185 países con casos de COVID. La cifra ya superó los 16 millones y ya estamos en 17 millones, 6.679 casos confirmados, ya que en el día de ayer se confirmaron 297.063 casos. Ya, gracias Lilia. Y ayer fallecieron en el mundo 6.734 personas, que hace que ya se acumulen 666.864 fallecidos. Eso representa
el 3,92% de letalidad para el mundo. La región de las Américas, que ya prácticamente representa el 54% de todos los casos confirmados en el mundo, al tener ya más de 9 millones de casos confirmados. 9.169.607 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron 181.000 personas, 181.506 personas con la enfermedad. El 53,91% de todos los casos del mundo. Y ayer fallecieron 4.602 personas para un total de 351.391 fallecidos, que hace, como yo había dicho anteriormente, una letalidad de 3,83%. Esa tabla que yo les puse, o que Lilian nos ayudó ahorita, pues traduce la situación de Estados Unidos, con más de 4.426.000 casos, de Brasil con más de 2.552.000 casos, de la India con 1.583.000 casos, Rusia, Sudáfrica, México, Perú, Chile, Reino Unido, y en ese orden pues aparecen los países más afectados. Y, como es natural, los fallecidos también representan una cifra importante. Fíjense que ayer en los Estados Unidos de Norteamérica fallecieron 1.457 personas y ya la cifra es de 150.713. En Brasil, 1.595, fíjense que es más que el número de fallecidos de Estados Unidos, y ya acumulan 90.134. Después le sigue la India y todos los restantes países, pero ponemos esto para tener una idea del comportamiento del mundo. Y tal vez Lilian nos ayude con una gráfica, o con una pantalla, ¿no? No es una gráfica, donde se habla de las noticias del mundo, y ustedes no la van a ver, yo se lo voy a comentar, donde hablan de la situación de Estados Unidos, de México, de Chile, de Brasil, en cuanto al número de casos y el número de fallecidos, que realmente no se ve un control. Y lo que aparece a la derecha era algo que habíamos comentado ya, que un profesor nuestro, el doctor Arturo Menéndez, me rectificó: no, Durán, no hay nuevos tipos de coronavirus, son cepas, efectivamente, pero se comenta el brote que hay en Vietnam, la ciudad más grande de Vietnam, que como consecuencia de esta nueva cepa, lo cual no se ha comprobado muy bien, de COVID-19. Y las autoridades de Ho Chi Minh, se comenta en Vietnam, han ordenado la provisión de reuniones de más de 30 personas, el cierre de bares, el cierre de clubes nocturnos, con el objetivo de controlar la propagación de esta nueva cepa, si es que realmente es de coronavirus. Pero yo lo ilustro para darnos cuenta del alto riesgo que tenemos si continuamos con las indisciplinas, que ya yo lo comenté. Los compañeros me dijeron: Durán, ¿te molestaste? No, es que es lógico que me moleste, porque nada más que una reflexión. Oiga, lo que ha hecho nuestro país para el control de esta enfermedad no merece que tengamos personas irresponsables. Y ejemplos existen, yo no tengo que volverlos a repetir. Ejemplos, no es que solo se digan aquí, él lo conoce, las personas que los han visto, que lo vemos muchas veces en la calle, que lo combatimos, pero indiscutiblemente cuando no hay nadie presente, pues se sigue. Y que a pesar del esfuerzo del Estado, del partido, de los organismos, a pesar de las limitaciones por el bloqueo que tenemos en nuestro país, pues desgraciadamente personas indolentes pues no cumplen con lo que está establecido. Es la información, Héctor, no sé si quiere
alguna pregunta, algo que se quiera precisar. Tenemos una pregunta, doctor, de un usuario en redes sociales. Dice lo siguiente: sobre los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública para el aislamiento, sospechosos y contactos pueden estar en la misma área y ser atendidos por el mismo personal, como médicos y enfermeras. En las áreas donde hay sospechosos y contactos, ¿deben permanecer un médico las 24 horas? Mira, no. O sea, no están juntos. El sospechoso, acuérdense que ya es una persona que tiene síntomas de la enfermedad, que además de eso tiene un elemento epidemiológico, un riesgo epidemiológico. Por lo tanto, podemos decir que es una persona que tiene grandes probabilidades de tener la enfermedad. Y por lo tanto, un contacto, nosotros sabemos que es una persona que ha estado en contacto con una que ya se confirmó y que no necesariamente tiene que tener la enfermedad. Son asintomáticos, porque si no es asintomático, ya es sospechoso. Y por lo tanto, tenerlos juntos en un riesgo, por lo tanto, se tienen separados. Incluso dentro de un mismo hospital, hay hospitales para la atención de los casos confirmados, de los casos sospechosos, hay centros de aislamiento para contactos, para viajeros, para contactos de contactos. O sea, eso se trata de hacer una diferenciación, de forma tal que no se nos produzca dentro de un centro de estos, donde aislamos a una persona que puede o no tener la enfermedad, se nos infecte como consecuencia de estar. Y de hecho no hemos tenido esas transmisiones dentro de los centros de aislamiento en los centros de cuarentena, en los centros de atención a pacientes confirmados, a pacientes sospechosos, pues el personal también, como lo hemos explicado, tiene un protocolo de estancia en esto, trabaja durante 14 días, después se mantiene en aislamiento, se le hacen las pruebas para poder detectar si se infectó o no infectó, porque es un personal que, a pesar de los medios de protección que se garantizan y se les enseña a usarlo, eso tiene una cultura, pero indiscutiblemente tiene un alto riesgo. Los que están en zona roja, como se llama, donde hay pacientes ya confirmados y donde hay sospechosos que como es natural, tienen grandes probabilidades de ser confirmados de la COVID-19. Es lo que pudiéramos decir, Héctor, no sé si quede algo. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, pues a combatir, a cumplir, a ser exigente con los que veamos cometiendo infracciones. Cuando digo exigente es criticando, denunciando. Sí, hay que denunciar estas violaciones, porque realmente es la única forma que tenemos. Como ha demostrado el pueblo de Cuba, que hemos sido capaces de unirnos y de resolver los problemas que hemos tenido. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a Gisela, a la compañera del lenguaje de señas y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Muchas gracias. El agradecimiento también vaya para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.